Tengan todos un cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Medina Toro y en compañía de mi compañero Sebastián Rivera Giraldo realizaremos la presentación de nuestro trabajo de grado, el cual es el desarrollo de un prototipo de software mediante el uso de algoritmos de clasificación bayesiana y sistemas inteligentes para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. La modalidad de este trabajo es de investigación, el grupo de investigación asociado es el semillero SIC y nuestro asesor es el profesor Jorge Eliezer Giraldo Plaza. Como introducción, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en la cual el cuerpo por sí mismo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre debido a un mal control glucémico por parte de un paciente. Esto a razones de su estilo de vida o condiciones hereditarias, afirma Saname y otros autores. Los sistemas inteligentes, por otro lado, según Ocaña y otros autores, son aquellos sistemas en los cuales pueden pensar como humanos, pueden razonar y tomar decisiones en diferentes áreas multidisciplinarias. Y finalmente, los algoritmos de clasificación bayesiana, como su nombre lo indica, son aquellos algoritmos basados en el teorema de Bayes, los cuales también, como su nombre lo indica, realizan clasificación de un gran número de variables apoyados de un repositorio de información, en el cual aplican modelos matemáticos y distribuciones de probabilidad para realizar selección o no de una variable para la utilización de un evento a futuro. En el problema tenemos que hay una evaluación de muy pocas variables para la realización de un diagnóstico, hay poca precisión en los resultados de salida en vista que no se utilizan suficientes variables y de las que se utilizan no se están utilizando los del estilo de vida del paciente. Tenemos poco uso de los algoritmos de clasificación, los cuales nos darían una información más acertada con respecto a la salida aplicando modelos matemáticos. Tenemos una pobre conexión entre los resultados del laboratorio y el estilo de vida del paciente y tenemos una poca implementación de sistemas inteligentes para procesar todos estos grupos de información. Como objetivo vamos a desarrollar un prototipo mediante el uso de algoritmos de clasificación basados en el teorema de Bayes y sistemas inteligentes para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. Como objetivos específicos vamos a caracterizar las variables para identificar cuáles son las variables que se van a utilizar. Vamos a modelar todo el sistema, tanto todo lo que es la parte del algoritmo de clasificación como modelar el sistema inteligente. Luego construiremos el prototipo mediante uso de sistemas para desarrollar software y finalmente realizaremos la validación del prototipo. En vista tenemos acá cómo se va a manejar toda la arquitectura del sistema. El médico registra la información en un sistema de captura. Este envía toda la información al algoritmo de clasificación. Este realiza un proceso de aprendizaje y selecciona las variables que deberían de estar en el diagnóstico. Estas son enviadas a un sistema de razonamiento, el cual realiza otro procesamiento y envía el resultado a un sistema difuso. Este sistema difuso realiza el último procesamiento y precisa la salida, generando el diagnóstico final. A continuación será mostrado cómo está funcionando el prototipo y cómo es el esquema algorítmico implementado. Para la construcción del prototipo, primeramente se implementó lo que es el clasificador. El clasificador hace uso de la librería Math.js que va a permitir hacer los cálculos de la desviación estándar y de la media. Principalmente tenemos una función de clasificación que es la que recibe las 25 variables del sistema de captura. Lo que se hace primeramente es separar las variables numéricas y las variables binomiales. Después de haber hecho eso, procedemos a calcular la información de cada una. Después de haber obtenido la información, que está formateada en este caso en formato JSON, como se puede ver en este ejemplo, tenemos la información de la glucosa capilar, donde se ve el valor de ese campo y otra propiedad que me dice si se tuvo en cuenta o no para el diagnóstico. Después de haber obtenido esa información, procedemos a clasificar las variables numéricas. De las variables numéricas, lo que necesitamos son la cantidad de casos donde sí se tuvo en cuenta para el diagnóstico, la cantidad de casos donde no se tuvo en cuenta, así como los valores de esas veces que se tuvo en cuenta y los valores en los que no se tuvo en cuenta esa variable. Después retornamos toda esa información en un arreglo. Después de haber hecho eso, procedemos a clasificar la variable como tal, donde recibimos esa información y el valor que se ingresó en el sistema de captura. Con eso hallamos la probabilidad condicional por medio de la distribución normal. La distribución normal la calculamos con esta función que tenemos acá.
Lo mismo para la negativa. Después de haber hallado esas dos probabilidades, se multiplica por la probabilidad condicional que se calcula aquí en este paso, y con eso arroja dos resultados que son los que me permitirá clasificar la variable. Después de haber hecho eso para cada variable, las que se acepten se guardarán en un objeto JSON que tendrá las variables aceptadas. Después de esto, clasificamos las variables binomiales. Las variables binomiales se clasifican de igual forma, obteniendo los casos totales donde sí se tuvo en cuenta y no se tuvo en cuenta, pero la diferencia radica en que se aplica la distribución de Bernoulli, como se puede ver aquí en este caso. La distribución de Bernoulli la calculamos con esta función de acá. Y de igual forma me retorna dos valores que, de acuerdo a cuál sea mayor, me dirá si la variable se tendría en cuenta o no para el diagnóstico. Después de haber hecho todos esos pasos, retornaremos el objeto donde tendremos las variables aceptadas con las que se realizará el diagnóstico. El sistema de razonamiento utiliza la librería Nulls, que es el sistema de ejecución de reglas que nos ayudó en este caso. Esta librería hace uso de una función constructora que creará el objeto que se procesará con las reglas. En este caso sería con las variables que se tendrán en cuenta para el diagnóstico. Como podemos observar, el esquema de las reglas es el siguiente. Se tiene el nombre de la regla, el objeto que llega, que en este caso sería el hecho, y la condición o la regla o la condición de la regla, donde me dirá si se ejecutará o no se ejecutará. Si se ejecuta, hará la suma del peso correspondiente y añadirá la regla a un arreglo de reglas ejecutadas. El resultado, el peso que me generó la ejecución de las reglas, pasará al sistema difuso, que en este caso el sistema difuso hace uso de la misma librería, con la excepción de que implementa otras cosas como puede ser las figuras trapezoidales de los conjuntos de entrada. Primeramente nosotros creamos nuestras gráficas trapezoidales con los valores correspondientes y se hace uso igualmente de una función constructora con el objeto con el que se procesarán las reglas del sistema difuso. Primeramente lo que se hace con los valores que llegan al sistema difuso es la fusificación correspondiente de los valores, como se puede ver en este caso. Después creamos nuestro objeto que se procesará en las reglas del sistema difuso. Y aquí está el esquema de las reglas con las que se hizo el sistema difuso. Que en este caso es el que dirá: de los valores fusificados me seleccionará el mínimo correspondiente a la regla que se ejecute, debido a que todos tienen la condicional y, de acuerdo a las reglas del sistema difuso y a su funcionalidad. Después de haber realizado toda la ejecución de las reglas, se procesará a ejecutar la función del centroide que utilizamos en el sistema difuso para desfusificar la salida y generar el valor final para el diagnóstico. Todo eso se guardará en un JSON de resultados donde tiene las reglas ejecutadas por el sistema difuso y lo anterior hecho por el sistema de razonamiento, así como las variables que seleccionaron para el diagnóstico, y todo eso se retornará. A continuación procederemos a mostrar el prototipo ya desplegado. Acá nos encontramos con el menú principal, en el cual tenemos la opción de realizar un nuevo diagnóstico, ver los diagnósticos que ya se han realizado y visualizar el manual de usuario. No olvidemos en ningún momento de que este trabajo es un prototipo. Este elemento es un prototipo. Vamos a proceder a realizar un nuevo diagnóstico. Acá, como podemos apreciar, generamos un formulario que es todo lo que es el formulario de inicio, el elemento de entrada. Si nos
Trasladamos un momento a la arquitectura, tenemos que este es el sistema de captura y acá vamos a proceder a rellenar toda la información. Entonces en un momento volvemos después de haber diligenciado toda la información. No olvidemos de que acá al dar clic en nuestros botoncitos tenemos información de cada una de las variables, de los rangos y algunas tienen diligenciadas algunas fórmulas y modelos matemáticos que hay que aplicar. Obviamente todo el procedimiento se hace por debajo con el algoritmo que ya explicó el compañero en la anterior sección. Luego de diligenciar el formulario tenemos pues de que diligenciamos el documento, el nombre del paciente y todos los valores de las variables como tal. Es importante destacar de que estos valores, esta información es entregada al médico por parte del paciente. Entonces una vez tenemos este formulario ya diligenciado, le vamos a dar a la opción de generar el diagnóstico. Nos preguntará si ya estamos seguros de que toda la información ya está diligenciada correctamente y se ingresó correctamente. Le damos a confirmar. Esperamos que el sistema cargue porque tiene que consultar el repositorio de información y aquí obtenemos la salida de todo el proceso, ya todo el diagnóstico como tal. Tenemos acá en esta primera tabla en las variables seleccionadas por el clasificador todas las variables que fueron tenidas en cuenta por el clasificador según la naturaleza de estas y lo que arroja el repositorio de información. Tenemos de que el clasificador de las 25 variables tuvo en cuenta 15 variables y estas al ser enviadas al sistema de razonamiento, que es el que tenemos acá a la derecha, el sistema de razonamiento consolidó de que se deben de utilizar 6 de estas variables. ¿Cómo se sabe que van a utilizar 6 de estas variables? Obviamente por las reglas de ejecución. Las reglas de ejecución se encuentran acá en este apartado donde se muestra que se ejecutaron 6 reglas. Las 6 reglas se especifica por qué se ejecutaron, cada una descripción clara y evidentemente luego de eso se asigna por parte de cada una de las reglas el peso que estamos evidenciando acá en pantalla a cada una de las variables. Luego, después de haber ejecutado todas las reglas, se genera un peso total. Ese peso total será enviado como un conjunto de entrada para el sistema difuso, que es el que vemos acá en pantalla hacia el lado izquierdo. Procesamos todo lo que son las glucemias y la hemoglobina glicosilada y el peso de salida del sistema experto. Luego, al procesar todo este sistema con la función trapezoidal del modelo de Mandani, generamos una salida con la función triangular también del mismo modelo. Se ejecuta una de las 243 reglas difusas explicando acá detalladamente al médico por qué, la razón de ser de esa salida, cuál fue la salida numérica y por ende cuál es la etiqueta lingüística que representa. En este caso nos damos cuenta de que es una persona propensa. Vamos a guardar entonces el diagnóstico. Y el diagnóstico se ha guardado correctamente. Le damos en aceptar y vamos a ver ahora el listado. Acá listamos todos los diagnósticos que se han realizado y acá al final vemos el último que realizamos, que es para la mujer Juliet Marcela. Podemos ver el detalle volviendo a generar nuevamente el diagnóstico que se realizó para esta y podríamos llegar a generar también descargar la versión del usuario. Y acá tenemos una opción descargable para que el paciente pueda llevarse con información más clara, más entendible para él.